Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de música. El día de hoy les traigo el tema música dramática, la ópera. El origen de la ópera corresponde al siglo XV, época del Renacimiento, cuando los festejos públicos se popularizaron, los desfiles y los torneos, incluso los matrimonios cortesanos, es cuando surge el intermezzo o intermedio, como un espectáculo musical breve y refinado, concebido en sus inicios como un entreacto con cantantes, actores, músicos ricamente ataviados en los que también la danza era un ingrediente activo. Era de tanta popularidad que fue la base para la creación de la ópera, que en italiano significa obra, que se deriva del latín opus, que en la actualidad se utiliza para registrar obras del mismo género y del mismo autor, que a finales del siglo XV músicos, filósofos, intelectuales, poetas, pintores, en general artistas, se reúnen en Florencia, Italia, en el palacio del conde Giovanni Maria Bardi de Bernio, que músico también y precursor del estilo dramático. Estos concilios se realizan con el fin de restaurar el arte dramático antiguo expresado en las tragedias griegas. En este afán los primeros textos estaban basados en personajes míticos, dioses sobrenaturales que interactuaban con seres vivos. Jacob Peri fue el primero en presentar una tragedia Eurídice. Claudio Monteverdi se encargó de escribir la coronación de Popea, Orfeo y Ariana. El idioma obligatorio de la ópera fue el italiano durante 200 años, hasta la época del romanticismo. Elementos de la ópera: un escenario lírico, escenografía, decorado o ambientación, un cuerpo de ballet, una orquesta sinfónica, maquillaje, solistas, coros, apuntadores o consuetas. Para ser cantor de ópera debe estudiar canto lírico. Entonces, para poder componer este tipo de trabajos, que para empezar, la ópera es uno de los logros más grandes artísticos. Estamos hablando de la música después de la sinfonía. Era muy necesario contar con todo este tipo de elementos, sin mencionar que el escenario era debía ser bastante adecuado. Entonces este ha sido uno de los resultados más grandes artísticos hasta la actualidad, superado únicamente por el cine, que es el séptimo arte. Ahora, ¿qué clases de ópera tenemos? Tenemos la ópera trágica, que obviamente, como su nombre indica, este habla de un evento que realmente afecta o ha sido de manera trágica, o ha tenido un final, un desenlace bastante trágico. Entonces, la ópera cómica busca divertir, hacer reír al público sin burlarse de los demás. Imita a los personajes en tono serio, encarnando tanto al personaje que se hace cómico. Tenemos la ópera bufa. Tiene una estructura alegre y sencilla, tiene todos los elementos de la ópera. Su contenido busca divertir al auditorio recurriendo a la burla, ridiculizando a los personajes, lleva la risa en base de sátira. Compositores de las óperas: tenemos en la época del barroco a José Antonio Vivaldi, un grande músico de la época, con sus obras Orlando Pinto Pasó y Ottone in Villa. Y en la época clásica tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, con una de las obras más conocidas hasta la actualidad, es La flauta mágica, que es una historia bastante interesante, donde viene un instrumentista y saca un montón de ratas tocando una flauta. Esta es una historia escrita por este señor, La flauta de Mozart. Buenísima la historia. Tenemos en la época romántica a Antonio Rossini, con su obra El Barbero de Sevilla, que es una de las más interesantes, el famosísimo Fígaro, ¿no? Entonces, que todos conocemos. Y tenemos a la época moderna, a uno de los más grandes diría yo, un grande compositor y pianista de mesa, a este señor Claudio Debussy, con la obra La siesta es un fauno, Peleas y Melisando. Este señor ha hecho bastante renombre durante esta época, porque es uno de los pianistas que realmente realza muchísimo su música y transmite lo que es poesía a través de sus tonadas. Es un buenísimo. Entonces, tenemos a Bolivia, no podemos olvidarnos obviamente de nuestra región de Bolivia, a Atiliano Ausa,
con la ópera Incallacta. Una de las pocas, por cierto, que se ha escrito acá, pero también de las más famosas obras que se han escrito y realmente hecho bastante durante su época, ¿no? Tenemos acá a los derivados de la ópera, que son la opereta, que es un género musical originado en Francia como crítica a la ópera italiana que se desarrollaba solo para la nobleza y era inaccesible para el pueblo. Entonces quiero decir que simplemente los de proletariado, la gente que no era de la realeza no podía contemplar este tipo de obras. Entonces, esa era la opereta. Tenemos la ópera de carácter paródico. La crítica se la hace en tono serio, observando actitudes de la nobleza, iglesia y la guardia, sin burlarse de los personajes a los que imita. Tenemos la opereta de carácter satírico. El motivo principal de la risa es la sátira, burla resaltando los defectos de los personajes e instituciones a la que imita. Compositores de óperas tenemos a Jacques Offenbach. Se le considera como el padre de la ópera, el autor de Vida Parciense. Tenemos la zarzuela. En España, durante el apogeo de la ópera italiana, se presentaban también otras dramáticas cantadas que los guardaban en relación alguna o relación con el arte. Tenemos la revista musical, que el género dramático musical en el que se escenificaban o presentaban pasajes históricos de un pueblo, la identidad musical y racial de un país o región incluye música, poesía, danzas, instrumentos que identifican al pueblo que representa. Acá tenemos el caso de que mencionamos hace rato del boliviano Atiliano Ausa con la ópera Incallacta. Entonces, como podemos ver, la ópera ha tenido bastante transcurso durante su apogeo y realmente ha sido parte también de muchos buenísimos autores de cada época, ¿no? Entonces, la ópera sin duda ha sido una de los grandes logros del arte musical, ¿no? Hasta la actualidad, como mencioné en su momento, únicamente superado por el séptimo arte. Muy bien, ha sido un placer poder compartir este tiempo con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Un gusto y chao, chao.